Vamos esta mañana entonces a empezar con nuestro tema, la confirmación de Cristo prometido. Entonces, la semana pasada comenzamos con nuestra serie, El Reino de Cristo, y dije que para conectar esa serie con una serie anterior que vimos, que llamaba Cristo Prometido, entonces trabajaríamos dos mensajes iniciales de transición, y el cual de la semana pasada le llamamos la encarnación de Cristo Prometido. Y entonces anuncié que el de esta semana lo llamaría la confirmación de Cristo Prometido. Entonces, ese es nuestro mensaje el día de hoy. Si usted está tomando apunte, y si no, toma apunte en su mente, la confirmación de Cristo Prometido. Después de la caída de Adán y Eva, Dios llamó a juicio a Adán, llamó a juicio a Eva y llamó a juicio a Satanás. Los tres fueron enjuiciados. Luego, una vez recibido el juicio y la condena para cada uno, Dios en su gracia hizo una promesa de redención para el hombre. Y esa promesa de redención la hizo en el capítulo 3 de Génesis, el versículo 15. Allí está la promesa donde dijo con claridad que enviaría a uno, y entonces era el que restauraría al hombre, porque venía con gran poder, venía con gran autoridad. En esa promesa, el Hijo de la Mujer, que es Cristo, vendría de forma humana, es decir, Él se encarnaría, y de esa manera, entonces, aplastaría a Satanás, rescataría a los cautivos por Satanás y la muerte, y entonces establecería su reino. Allí, pues está, con el paso del tiempo, entonces vemos en la Escritura que muchos profetas hicieron mención a que vendría. Ellos hablaron, profetizaron, dijeron que vendría. El profeta Isaías fue uno de los que dijo que el Mesías prometido sería de una familia llamada la familia de David, perteneciente a la tribu de Judá. Isaías 9:7, para si usted desea leerlo rápidamente. Y esto efectivamente ocurrió en Mateo 1, Mateo 6, versículo 17, efectivamente esa profecía se cumplió. El profeta Miqueas también habló de que vendría, de Cristo prometido. Él dijo que sería de Belén de Éfratas. Miqueas capítulo 1, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y cuando Jesús vino, entonces nótese que habían dos ciudades llamadas Belén. Una estaba en el norte del país y la otra entonces estaba cerca de Nazaret. O sea, la una estaba en el norte del país, cerca de Nazaret, y la otra estaba en Judá, cerca de Jerusalén. Esa que quedaba cerca de Jerusalén se le llamó Efrata. Y sabe, fue allí justamente donde Jesús
nació. Mateo 2:15. Exactamente en esa ciudad señalada, no se equivocó el profeta. Habían dos ciudades y exactamente en esa señalada nació Jesús. La pregunta es, ¿cómo confirmar que Cristo es el Hijo de la mujer, la simiente prometida en Génesis 3:15? ¿Cómo confirmar? Los profetas lo hablaron, se habló en Génesis capítulo 3:15. ¿Y cómo confirmar entonces eso? Que Cristo es el prometido. Hace 8 días estuvimos hablando que el Cristo prometido se encarnó. ¿Y quién es? ¿Quién puede decir este es o este es acá? ¿Cómo confirmar cuál es el que realmente es el prometido? ¿Cómo confirmar que Cristo es el rescatador, el salvador, el libertador de los pecadores, el libertador que vendría para liberar a los pecadores elegidos? ¿Cómo confirmar eso? ¿Cómo hacerlo? Quiero que me acompañe esta mañana a Lucas capítulo 3, versículo 21, 22, y también Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Es impresionante lo que sucede en estos versículos. En el versículo 21 del capítulo 3 de Lucas, note lo que dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Fíjese eso, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. En forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Puede ver? Y ahora el capítulo 4, fíjese lo que dice. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, allá donde se había bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Fíjese que no era ni su gloria, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero doy. Si tú postrado me adorares, y todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo:
vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Ahora el diablo citando las escrituras. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrá para que no tropiece con tus pies piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le dijo, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No fue ni definitivo, por un tiempo. Toda la Biblia prueba que Cristo es el Hijo prometido de Dios. Toda la Biblia. En estos pasajes encontramos dos de las muchas pruebas que Cristo es el prometido. La primera prueba que confirma que Cristo es el prometido Hijo de Dios la encontramos entonces en su bautismo. Allí está. Note lo que dice el texto una vez más. Vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, y seguramente subraya esa palabra allí. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ti, tú eres mi Hijo, y en ti tengo complacencia. Con esta afirmación, Dios está confirmando que Cristo es el prometido. Escúcheme bien, hermanos, esta mañana. Con esta afirmación, repito, Dios está confirmando que Cristo es el prometido. La palabra hijo en la Biblia se usa en dos sentidos, en singular y en plural. En plural se usa para significar los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Ejemplo, hijos de Sión, hijos de los profetas, hijos de Dios. En singular es diferente. Se usa solamente cuando habla de Jesús. Cuando se trata de Jesús. Por ejemplo, aquí en el bautismo dice, tú eres mi Hijo amado. No está diciendo, tú eres unos de mis hijos. Tú eres mi Hijo amado. Está en singular. Y todas las veces que aparece en la Biblia así en singular, está haciendo referencia a Cristo. Y sucede igual en el Antiguo Testamento. Cuando dice en singular, el ángel de Jehová, y está allí en mayúscula, está haciendo referencia a Cristo. A Cristo. Entonces, ¿en qué consistía esa promesa de redención? Consistía que escuche bien,
La promesa de resurrección consistía en que Cristo, anunciado, que vendría, derrotaría a Satanás y rescataría a los pecadores elegidos del dominio de Satanás y del dominio del pecado. Esa promesa contemplaba eso. Los elegidos de Dios no estarían eternamente y para siempre siendo esclavos del pecado, de la muerte y de Satanás. Claro, el pecado había entrado y ahora los descendientes de Adán nacerían siendo esclavos de Satanás, esclavos del pecado y esclavos de la muerte. Pero al dar la promesa, eso es muy alentador, porque entonces los elegidos de Dios no quedarían esclavos para siempre de Satanás, y mucho menos del pecado en que habían caído, y mucho menos de la muerte. Ahora, ¿cómo es que iba a suceder todo esto? ¿Cómo? Sucedería por medio de un sacrificio. Dios pudo usar muchas otras maneras para rescatar a los elegidos, pero a Él le plació hacerlo por medio de un sacrificio. Sí, por medio de un sacrificio. Usted puede ver lo que dice en el versículo 21 de Génesis 3. Y dice que allí hubo un sacrificio de animal, ¿sí? Y ese sacrificio que hubo allí, al cual luego fue cubierto Adán y Eva, ese sacrificio, ¿sabe? Apuntaba al sacrificio mismo de Cristo. En otras palabras, ese era un sacrificio, y ese primero que se ve allí en Génesis, ese era un adelanto del sacrificio que vendría. Es decir, Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de la mujer, ese sería sacrificado. Con ese sacrificio cubriría toda la desnudez de los pecadores elegidos. Con el primer sacrificio se cubrió la desnudez de ellos, en cierta manera. Con este sacrificio se cubriría toda la desnudez espiritual. Es por eso que ese sacrificio ya apuntaba al sacrificio de Cristo. La segunda prueba que confirma que Cristo es el prometido Hijo de Dios, la encontramos entonces, amados hermanos, en la tentación de Satanás a Cristo en el desierto. Note lo que dice ese pasaje. Lucas capítulo 4. Ya lo leímos y quisiera centrarme ahora, leer la respuesta de Cristo a la severa tentación de Satanás. En el versículo 4, Jesús respondiéndole dijo a Satanás, ¿recuerdan cuando le dice que, bueno, convierta todo esto en pan? Jesús sintió hambre y le dice, bueno, convierta esto en pan. Y miren lo que Jesús responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego, en la segunda tentación, el versículo 6, Él le ofrece, dice, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque se me ha dado a mí. Él le está ofreciendo esto. Y fíjense lo que Jesús le dice, le responde otra vez en el versículo 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Y finalmente, nosotros encontramos la última respuesta de Cristo a Satanás en el versículo 11, en el versículo 12, después que Él otra vez lo tientas. Si eres hijo de Dios, échate, en el versículo 9, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y ahí cita él la escritura. ¿Lo pueden ver? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En el texto lo que vemos, hermanos, es claramente que Jesús soporta la tentación de Satanás. Y lo hace con altura. Soporta. 3 veces Satanás tienta a Cristo. Y Jesús soporta la tentación de Satanás. Y aquí en este texto lo podemos encontrar, hermanos, y Jesús no hizo esto, no soportó la tentación de Satanás para darnos a nosotros un ejemplo moralizante. Esa no es la razón por la cual Jesús lo hace, para decir, bueno, hijos, buenos mis seguidores, como yo les doy un ejemplo, como yo vencí a Satanás, ustedes también lo pueden hacer. Porque algunos lo toman desde esa perspectiva. Sin lugar a duda, es un ejemplo a seguir. Pero la causa primera del texto no es un ejemplo moralizante. No. En verdad, la voz de la serpiente antigua, la voz de la serpiente del jardín, ha hecho ecos, amados hermanos, aquí en el desierto. Allí está. Es la misma voz, es el mismo individuo, no es otro, es el mismo, la misma serpiente espiritual que ahora hace su arribo en el desierto para tentar con severidad aquel prometido. En el jardín, Adán y Eva fueron tentados para que pudiera, en este caso Adán, fue tentado para que pudiera ser probado su filiación, su parentesco. Él fue probado allí. La tentación de Adán en el jardín fue una prueba que apunta realmente a la prueba que tuvo Cristo en la tentación allí en el desierto. Realmente apunta hacia allá. En el cumplimiento del tiempo nos dice Gálatas capítulo 4:4 que Jesús vino. Sí, nos dice que Jesús vino. Dice el texto 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, está hablando del mismo que fue prometido ya, y nacido bajo la ley, porque iba a nacer bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Aquí está, amados hermanos, Cristo vino y como Adán fue tentado, tentado, para que entonces así fuera probado en su filiación, en su parentesco, La tentación a Cristo se dio, hermanos, en el inicio mismo de su ministerio. Iniciando su ministerio. Allí se dio. El Espíritu Santo vino sobre él, sobre Cristo, en el bautismo, ¿sabe? Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto, allí, y allí fue tentado
por el mismísimo Satanás, por el mismísimo engañador, por la mismísima serpiente antigua, esa serpiente espiritual. El encuentro de Cristo con Satanás en el desierto realmente fue lo que los teólogos llaman una prueba ordalia. Realmente eso fue. Ordalia quiere decir una prueba agonizante para corroborar si alguien es verdaderamente leal, si alguien está diciendo la verdad, si alguien es puro, como dice ser. Hermanos, y eso realmente fue una prueba ordalia. Cristo probó lo que era, lo que es. ¿Sabe? Cristo invadió el mundo caído, donde moraba Satanás, donde él reclama los reinos de los hombres. ¿Y allí qué sucedió, hermanos? Bueno, Cristo combatió con Satanás, lo hizo a la altura. Tal vez me imagino que Satanás pensó, bueno, la prueba con Adán, la tentación con Adán sería más difícil. Me imagino, tal vez mejor pensó, sería más difícil. Porque es que Adán tenía todo en el jardín, absolutamente todo. Me imagino que pensó, bueno, Cristo está en el desierto, tiene hambre, este es el momento oportuno para tentarlo. Y tal vez será más fácil con él. Pudo pensar. A lo mejor. Adán tenía comida en el desierto, en el jardín, pero Cristo no, en el desierto. Si así pensó este iluso, si así pensó este engañador, si así pensó este individuo malévolo, se equivocó. Se equivocó. Se equivocó. Él estaba acostumbrado a hacerlo. No era nuevo tentar. Ya lo había hecho en el pasado. Y querría hacerlo ahora. ¿Qué lo detendría? Pues nada. A Adán y a Eva le dijo en Génesis 3:4. Come, porque no vas a morir, sino que al contrario, vas a ser como Dios y vas a tener un poder mayor. Y Adán no pudo y cayó a Cristo. Me llama la atención que entre las tentaciones, la última, todas son feroz. Pero quiero hacer mención a la última, porque ya he hecho mención a las tres. En la última, Satanás le dice a Cristo, salta, no vas a morir. Allá están los ángeles que te van a sostener. A no ser que lo que Él te dijo no sea así, te haya engañado y realmente saltes y te mueras. Eso es lo que realmente quiere decirle. ¿Y qué sucedió? Te ofrezco los reinos para que lo hagas. Te ofrezco los reinos para que lo hagas. ¿Qué sucedió, hermano? ¿Qué sigue sucediendo allí? Cristo rechazó la oferta de Satanás. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo echó fuera. Lo echó fuera. Fuera. El resultado de esto, amados hermanos, es que Cristo venció la tentación venció la tentación de Satanás allí en el desierto.
e hizo la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. No cayó en la tentación de Satanás, mientras Adán sí cayó en la tentación de Satanás y heredó vergüenza y heredó la condenación misma de Dios. Cristo deseó hacer la voluntad de su Padre y, ¿sabe?, sirvió a su Padre y heredó un dominio, y tremendo dominio, y tal dominio nunca rivalizó con su Padre. Al contrario, ¿sabe qué sucedió? Fueron uno con su Padre, y a la diestra del Padre está. ¿No es grandioso esto, amados hermanos? Realmente esto es grandioso. Con razón, Agustín, el gran Agustín, exclamó: feliz culpa, bendita transgresión. El pecado abundó la gracia. Por el pecado se ve la gracia y la misericordia que estaba en el corazón de Dios. El pecado mostró toda la gloria y la gracia de Dios. Amados hermanos, es claro que Cristo, Él es el eterno Hijo de Dios. Cristo es el verdadero Hijo de Dios. No hay dudas de eso, amados hermanos. Este Cristo es el que vendría en forma humana para aplastar a Satanás y rescatar de la esclavitud a los elegidos. Rescatarlos de la esclavitud de él mismo y rescatarlos de la esclavitud de la muerte, rescatarlos de la esclavitud del pecado. Este es Cristo el Señor. Este Cristo, amados hermanos, ha sido confirmado, hermanos, ha sido confirmado por Dios Padre en el bautismo y ahora también aquí en la tentación. Cristo ha sido confirmado como el Hijo prometido, el Hijo de Dios. Cristo probó ser el prometido, hermanos. Probó ser el prometido Hijo de Dios. En esta tentación en el desierto, lo probó. Y como dije, toda la Biblia prueba que este es el Cristo prometido. Amados hermanos, para que ustedes sean alentados una vez más en esta mañana, a ti que has creído, te digo, tú no eres ya un esclavo de Satanás. Lo eras, pero ya no lo eres. Tú eras un esclavo del pecado, ya no lo eres. Tú estabas bajo el mismo dominio de la muerte eternamente y ya no lo eres. Ya no lo eres. Ya no lo eres. Por supuesto, físicamente vamos a morir. Pero ya la muerte no tiene un dominio sobre ti. Y ya les voy a explicar un poco más de eso. Hermanos, ustedes son libres en Cristo. ¿Entiende de esto? Ustedes y yo somos libres en Cristo. Así que no le tenga miedo al diablo. ¿Usted le tiene miedo al diablo? No le tenga miedo al diablo. Mi bendito Cristo, sí, mi bendito Señor, mi bendito Salvador,
Sí, este venció a Satanás en la cruz. La cabeza de la serpiente espiritual, hermanos, está mayugada con un golpe fatal. Sí, ha sido vencida la serpiente antigua. Lo fue, ha sido vencida. ¿Y saben? Para alabanza de nuestro Dios, para gloria de nuestro Dios, y gozo y deleite de sus corazones, ustedes, mis amados hermanos, salvados por la gracia del Señor, ustedes, mis amados hermanos, elegidos por el Padre de la eternidad, para gozo y deleite de ustedes, el calcañar de mi Cristo solo fue herido. Solo un rasguño. ¿Lo veis, hermanos? Es así, es así. Bendita sea la simiente prometida de la mujer. Bendito sea Cristo mi Salvador. Él es el Señor y Él ha hecho lo que vino a hacer. Libre somos. Amén. Escúcheme bien. No le tenga miedo a la muerte. Ustedes de los que le tienen miedo a la muerte, no le tenga miedo a la muerte. Mi bendito Salvador, Cristo el Señor, no solo venció a Satanás, sino que también, escúcheme bien, venció a la muerte con su muerte. ¿Está entendiendo esto? Cristo venció a la muerte con su muerte. Lo hizo. La muerte no puede retenernos nunca más. Como Cristo vive, nosotros también viviremos. Como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Gloria al Señor. Amén. Nosotras resucitaremos porque nuestro amado ha resucitado. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza, y cuán gran esperanza es esta la que tenemos. Grandísima esperanza esta para nosotros los elegidos del Padre. Bendita esperanza esta para nosotros los que seguimos a Cristo. Bendita esperanza esta para nosotros que hemos creído en el verdadero Señor. Bendita esperanza esta, amados hermanos. Nuestro Rey vive, nuestro Señor vive y nosotros viviremos con Él. Amén. Es así, hermanos. Una palabra más para mis hermanos. El pecado no puede dominarnos. Jamás lo puede hacer. No puede dominarnos. No puede hacerlo. Mi Cristo lo venció en la cruz. Cristo venció el pecado. El pecado no puede tenernos, hermanos, esclavizados. El único que puede seguir siendo esclavo del pecado es aquellos que no han creído en Cristo. Claramente dice Efesios capítulo 2, todos los que no han creído en Cristo son esclavos del pecado. Si usted está aquí esta mañana y no ha creído en Cristo, tengo que decirle a usted que sí. Usted es un esclavo de Satanás, usted es un esclavo del pecado, pero si ha creído en Cristo, no lo es. Usted es libre, es libre. El pecado no nos puede separar de nuestro Salvador. Nunca nos puede separar. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? La misma Escritura responden: nadie, ni la muerte,
Nadie, ni los principados, ni el demonio, ni nadie nos puede separar. Es que nadie lo puede hacer. No lo puede hacer nadie. Escúchame bien, nadie lo puede hacer. Nadie. El diablo no lo puede hacer. La muerte no nos puede hacer, no lo puede hacer. El pecado no lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Nuestro Cristo nos ha dado toda libertad. Amén. Hay un corito muy antiguo que decía, perdónenme la expresión, no cantaré porque haré llover esta mañana, y no será de su gusto si haciendo un sol tan hermoso, por mi falta, cae, como alguien dijo, qué chaparrón de agua. El corito, pero permíteme parafrasearlo, el corito decía algo así como, esclavo era de Satanás y ahora siervo del Señor. Espero parafrasearlo bien. Hermanos que cantan, ¿era así? Esclavo era de Satanás y ahora siervo del Señor. Esto es verdad, pero para que sea más completo, debiera decir que era esclavo del pecado y de Satanás y ahora esclavo de Cristo. Porque eso somos. ¿Esclavo de quién? De Cristo. Siervo de Cristo. Siervo de Cristo. Siervo, doulos, esclavo, que significa esclavo. Y siendo esclavo de Cristo, somos verdaderamente libres, amados hermanos. Oh, mi bendito Cristo, ha venido, amados hermanos, para darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Esto es lo que ha hecho Cristo. Ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Sí, amados hermanos. Mi Cristo ha dicho una palabra más de tantas y tantas. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Es así, mi Cristo. ¿Qué invitación más grande esta? No la hace un rey, no la hace un gobernante, no la hace un monarca, no la hace un emperador. ¿Quién la hace? Cristo. Cristo el Señor. Cristo el Señor. Mateo 11:28. Amados hermanos, permítanme esta mañana ir concluyendo. Cristo es el verdadero y prometido Hijo de Dios. Con claridad nos lo confirma su palabra. Con mucha claridad nos lo confirma su palabra. Te digo a ti, te pregunto, ¿has creído en Cristo? Si es así, has sido rescatado. Has sido rescatado. Y ahora eres hijo de Dios. Le perteneces a Cristo. Eres hijo de Dios. Escucha bien esto. Si has creído en Cristo, eres hijo de Dios. Le perteneces a Cristo. Eres santo. Y perteneces, hermano, al verdadero pueblo de Dios. Para ti que no has creído, cree en Cristo. Cree en Cristo, mi hermano, amigo que estás aquí. Arrepiéntete y obedece a Cristo. Obedece a Cristo. Hazlo
hazlo, mi hermano. No salga de este lugar. Yo se lo suplico a usted, si no ha creído en Cristo esta mañana, no salga de este lugar sin antes haber creído en Jesucristo, haber reconocido su pecado, haberse arrepentido de él, para que ahora entonces vaya con esa grandiosa esperanza a casa, con una actitud de obediencia a mi Señor y Salvador Jesucristo. Soberano Dios, gracias por la obra tan grande que has hecho en nosotros. Bendito seas tú, oh Dios. Qué tan gran libertad tenemos, Señor. Somos libres. Señor, y somos libres porque tú, Cristo, eres el prometido, el verdadero Hijo de Dios, el que tenía que venir para rescatar a los elegidos, a cada uno de nosotros, al pueblo elegido por Padre. Sí, Señor, rescatados somos. Mi hermano allí no está, alabe al Señor y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Él ha hecho su obra. Él la ha hecho. La gloria es para nuestro Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Ahora, Señor, bendice a mis hermanos a salir para su casa. Protégeles, amado Dios. Y que esta semana, Señor, cada uno pueda vivir lleno de gozo, de mucho gozo, entendiendo que es libre, es libre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mi amado hermano, creo que no hay algo más. Que el Señor esté bendiciendo sus vidas. Feliz libertad en Cristo. Somos